Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Vamos a comenzar un nuevo vídeo sobre Rousseau. Llevamos 2 vídeos, este va a ser el tercero y último. En el primer vídeo hemos analizado las diferencias entre el hombre natural y el hombre social. Hemos visto cómo la sociedad corrompía al ser humano y por lo tanto se trataba de ver por qué ocurría eso y qué es lo que había que hacer para conseguir que eso no pasara más. En el segundo vídeo vimos cómo al hacer el análisis de esa sociedad descubríamos que el origen del mal estaba en la desigualdad y a su vez el origen de la desigualdad estaba en el reparto desigual de la propiedad privada. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurría? Que Rousseau se convertía, decíamos en ese vídeo, en el abuelo, en el fundador, para entendernos. Luego va a haber, por supuesto, muchas derivaciones, en el fundador de todo un pensamiento que va a ser la izquierda tradicional, que va a ligar siempre el análisis social al análisis del reparto de la propiedad. Y Rousseau lo que mantenía era que ese reparto desigual de la sociedad conducía, según veíamos en ese vídeo, a los privilegios y que esos privilegios conducían al odio, al enfrentamiento social y por lo tanto a la injusticia. Y que había que reformarlo. Así pues, hemos visto, en primer lugar, la idea de que hay un hombre natural, un hombre bueno, recordamos que era una hipótesis, que ha sido corrompido por el hombre social. Una segunda idea, que el origen del mal era, por un lado, la propiedad y por otro lado, que esa propiedad provocaba privilegios. Y ahora vamos a ver cómo, una vez que hemos hecho el análisis, vamos a la reforma. Vamos a ver cómo se puede reformar, ese va a ser el objetivo de Rousseau, la sociedad. Y Rousseau va a proponer que la reforma se va a hacer a través de algo que va a tener un gran éxito, que va a ser el contrato social. Con lo cual Rousseau va a entrar en esa categoría de autores que se llaman contraactualistas, que son aquellos que defienden que la sociedad debe generarse, debe legitimarse, debe fundarse en su legitimación sobre un gran pacto, un pacto social, un contrato social. Y vamos a ver cuáles son las características de ese contrato. ¿Qué es lo que va a plantear Rousseau? Bueno, tenemos una sociedad que genera privilegios, tenemos una sociedad que es injusta. Ahora alguien podría decir, bueno, lo vimos el otro día, en el otro vídeo, perdón, pues vamos a volver al hombre natural. Y te dice Rousseau, no, eso no se puede. No podemos volver al hombre natural. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Refundar la sociedad. Hay que refundar la sociedad. Hay que volverla a refundar bajo alguna base. ¿Y cuál va a ser su base? Su base va a ser sobre un pacto en el que participen todos, social, y que sea justo. Es decir, que reparta equitativamente el poder, que reparta equitativamente una serie de condiciones sociales para que nadie tenga privilegios sobre otros. Va a ser hacer un, ya lo sabemos, contrato social. Pues vamos allá, vamos a hacer este contrato social. ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que pretendemos con ello? Primero, el objetivo fundamental de este pacto social. Objetivo es armonizar. Es decir, conseguir que elementos que aparentemente pueden ser dispares, sin embargo, tengan todos la misma importancia, estén en un equilibrio. ¿Qué vamos a armonizar? Vamos a armonizar, en primer lugar, la libertad. Todos van a ser igual de libres. Primera idea. Segunda idea. Vamos a armonizar el qué, la igualdad. No va a haber privilegios. Todos van a tener exactamente los mismos derechos y deberes. Y tercer paso, vamos a armonizar el poder político.
todos van a tener la misma capacidad de actuación. Tres pilares fundamentales del pacto. Todos van a ser igual de libres, todos van a ser iguales ante la ley, no va a haber privilegios, todos van a tener la misma capacidad de acción política social. ¿Y cuál va a ser la clave de este objetivo, de este pacto? Y dice Rousseau, pues si queremos que esto sea así, ¿quién deberá ser el gobernante, el soberano último? ¿Quién deberá ser el soberano de esa sociedad? Y Rousseau dice una frase que va a ser la clave de todas las democracias posteriores. El pueblo es el soberano. Va a ser la idea de que el soberano es el pueblo. ¿Quién era el soberano antes? El rey. Ahora, el soberano va a ser el pueblo. ¿Cómo empieza la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? We the people, nosotros, el pueblo. Claro, siglo XVIII. De los derechos del ciudadano. Siglo XVIII. Todas las constituciones, el pueblo español, el pueblo tal, por lo cual, es decir, el pueblo se transforma en el soberano, ya no es el rey. Y aquí viene el problema. ¿Y cómo el pueblo puede ser el soberano? Porque claro, el pueblo somos todos. ¿Cómo todos podemos ser soberanos de todos, de nosotros mismos, y al tiempo no convertirnos en súbditos, ni a los otros ni a nosotros mismos? Esa es la clave del problema en Rousseau. El pueblo es el soberano, armonizo libertad, igualdad y poder político, ¿y cómo lo hago? Y Rousseau saca aquí un concepto que es un concepto muy importante en el pensamiento de Rousseau y que es un concepto que es muy difícil de interpretar, ya lo digo. Es decir, nosotros vamos a presentar una interpretación posible porque yo creo que nadie se pone de acuerdo en realidad qué quiere decir Rousseau con esto, porque yo creo que él mismo lo peca de cierta ambigüedad en este aspecto, pero que es muy interesante este concepto. ¿Qué es el concepto de qué? El concepto de la voluntad general. Concepto fundamental. Si el pueblo es el soberano, la voluntad no puede ser particular, no puede ser la mía, la que se imponga, o la suya, o la de él, o la de ella. No, tiene que ser general. Y va a ser una voluntad general que se imponga. ¿Qué es esa voluntad general? Vamos a dar una serie de características. Va a ser, vamos allá, vamos a empezar con sus características. Primera característica, va a ser no una suma de voluntades, va a ser una soberanía popular. Ya lo sabemos, el pueblo es el soberano y por lo tanto no una mera suma de voluntades. Es decir, la idea no es que gana el que más votos tenga, no es que nosotros sumamos voluntades. No es eso. Esa no es la idea en Rousseau. Si no es una suma de voluntades, ¿qué es? Es decir, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Y dice Rousseau, porque la voluntad general representa al sujeto colectivo que ¿qué es lo que hace? Que piensa en el bien común. Esta es la clave. Y por eso no va a ser una mera suma de voluntades. Ahora lo vamos a explicar. Vamos a poner las características y las vamos a explicar con ejemplos para que todo el mundo lo entienda. Y claro, como yo ya pienso en el bien común, ¿qué hago? Renuncio ¿a qué? A mi egoísmo. No sé si recuerdan en el primer vídeo que decíamos que el hombre natural tenía un egoísmo que no era negativo. Tenía un sano amor a sí mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la sociedad, no sé si se acuerdan ustedes, que también lo explicábamos, el egoísmo se convierte en negativo. Porque claro, lo que yo consigo para mí, se lo quito a otro. Si yo consigo una plaza en X sitio, se la estoy quitando a otro. Si yo consigo una ayuda de tal, se la estoy quitando a otro. Si yo consigo no sé qué, se lo estoy quitando a otro. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Que ese sujeto colectivo que representa la voluntad general piense siempre en el bien común y renuncie a su egoísmo personal. Y además, que se someta, haya un sometimiento libre, esto es muy importante, ¿a qué?
a esa misma voluntad general. Ahora lo vamos a contar todo, ¿eh? Claro, yo lo estoy explicando primero teóricamente, luego lo explicamos con ejemplos para que todo el mundo lo aclare. Yo tengo una soberanía popular que no es la mera suma de voluntades. Porque si fuera la mera suma de voluntades, estaría hablando de mi egoísmo. Claro, yo cuando tengo mi voluntad es egoísta, ¿no? Yo quiero lo mejor para mí, lógicamente, y usted quiere lo mejor para usted. Dice Rousseau, si eso es lo mal, es decir, lo absurdo sería que todo el mundo de pronto egoístamente quisiera lo mejor para los demás, eso no es egoísmo. ¿Qué hace entonces? Entonces hay que comportarse como un sujeto colectivo que busca el bien común. Y claro, una vez que nos comportamos como sujetos colectivos que buscamos el bien común, lo que sí tenemos que hacer todos es someternos a ese bien común, a esa voluntad general. Porque si no, claro, lo que no vale es que se llegue a un hecho social y de pronto alguien diga, pues yo no lo quiero. Cuidadito, cuidadito. Hay un sometimiento libre. Y ese sometimiento libre, ¿quién podría decir? Pero entonces estoy renunciando a ser libre. Y dice Rousseau, no renuncia a la libertad. ¿A qué renuncia entonces? Sino al egoísmo. Claro, ¿quién podría decir? Pero entonces, ¿renuncia a la libertad? No. Renuncia usted al egoísmo. Vamos a poner una serie de ejemplos. Vamos a poner el primer ejemplo, el más sencillo. Los impuestos. Vamos allá. Vamos a cambiar de color para que se vea bien que es un ejemplo. Miren, ahora mismo en España, ya saben ustedes que estos vídeos se graban en España, en Madrid en concreto, ahora mismo en España estamos en la campaña de la renta, ¿no? Lo que se llama aquí la campaña de la renta, que me imagino que habrá en todos los países del mundo, que es cuando pues hay que pagar los impuestos, el IRPF, el impuesto de la renta a las personas físicas, se llama aquí, por el año anterior, ¿no? Los impuestos. Bueno, a mí egoístamente no me interesa pagar impuestos. No me interesa. Es decir, por ejemplo, yo no tengo hijos, con lo cual no me interesa pagar impuestos que tengan que ver con todo el tratamiento, con todo el cuidado de los niños. Por ejemplo, yo no tengo coche, por lo tanto no me interesa pagar los impuestos que tuvieran que ver con el mantenimiento de las vías públicas dedicadas a los vehículos privados, por ejemplo. Por ejemplo, yo no estoy jubilado ahora mismo, por lo tanto tampoco me importaría, no me interesaría estar pagando impuestos para que se paguen las pensiones. Es decir, egoístamente, yo no quiero impuestos. ¡Qué leches! Ahora, voy a pensar como el sujeto colectivo que busca el bien común, no como la suma de voluntades, porque claro, ustedes estarán pensando, no, ni yo tampoco quiero impuestos. Egoístamente estamos hablando, ¿eh? Pero ahora voy a pensar como el bien común. Voy a renunciar a mi egoísmo y voy a pensar en el bien común. ¿Qué es mejor? ¿Que haya impuestos o que no haya impuestos? Si no hay impuestos, conduzco a una sociedad donde vuelve el privilegio. Y en el juego del privilegio yo tengo más que perder que ganar. En el juego del privilegio no resulta ya la racionalidad. En el juego del privilegio solo existe el poder, la coacción y la violencia. Sin embargo, al pagar impuestos, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es que renuncio a mi egoísmo y pienso en el bien común. Claro que los niños tienen derecho a tener una educación. Claro que las personas ancianas tienen derecho a tener una pensión. Claro que, por ejemplo, tiene que haber buenas carreteras, buenas vías de servicio para que la gente pueda ir de un lado a otro del país o del continente con una seguridad determinada, con una proporción de seguridad, una proporción de calidad determinada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy pensando en mí. Estoy pensando en el bien común. En el bien común. ¿Y ahora qué hago? Me someto libremente. ¿Qué quiere decir eso? Que pago impuestos. Hago la declaración de la renta, que se llama aquí. Pago mis impuestos. Y cuando me someto libremente, no estoy renunciando a la libertad, porque pagar impuestos me hace más libre. Porque si no los pagara, recordemos, volvería a esa situación de privilegio, volvería a esa situación de coacción, volvería a esa situación de violencia.
al pagar impuestos libero esa situación, me sitúo en una situación mucho mejor para mí, no renuncio a mi libertad, lo que renuncio es al egoísmo. La educación obligatoria. ¿Qué es? Atención. Es el ejemplo, yo creo que más claro de lo que sería la idea de una renuncia a el egoísmo, no una renuncia a la libertad. Hay una frase de Rousseau que es muy interesante, que está en el Contrato Social, donde dice que hay que obligar a la gente a ser libre. Se le obligará a ser libre, dice Rousseau en un momento dado, al que se levanta contra él la voluntad general. ¿Qué es la educación obligatoria? Es obligarte a ser libre. Es, obsérvese la paradoja, obligarte a ser libre. ¿Por qué existe la educación obligatoria, diría Rousseau? Porque hay que poner educación obligatoria, ahora vamos a hablar de la educación, por eso estoy presentando este ejemplo. Porque en la suma de voluntades, a lo mejor se votaba y se decidía que no hubiera educación obligatoria. Claro, todos los chavales votarían que no, sería lo normal, ¿no? Salvo el rarito que quiere venir al instituto, nadie quiere venir. Además, yo lo veo normal, claro, por eso se les obligamos. Pero claro, si yo pienso en el bien común y renuncio a mi egoísmo, es decir, hasta el propio alumno, yo con esto hago un juego con los alumnos de un curso determinado, que es, bueno, pues venga, no vamos a venir a clase. A ver, ¿estáis de acuerdo en que la educación deje de ser obligatoria? Y entonces ellos dicen, no, claro, yo sí, pero debería ser obligatoria. ¿Qué están diciéndote? Te están diciendo, claro, yo egoístamente no quiero venir a clase, no hay que levantar por las mañanas, pero reconozco que debería ser obligatoria. ¿Y entonces qué hago? Me someto libremente a la voluntad general. Y al que no se someta, le puedo obligar. Porque le estoy obligando ¿a qué? A ser libre. Porque se es libre siendo culto, no se es libre siendo inculto. ¿Qué ocurre entonces? Que tengo aquí un ejemplo de voluntad general. ¿Qué es lo que nos está diciendo Rousseau? Que la sociedad se va a basar en este principio de la voluntad general. ¿Qué es qué? Vamos a volver a repetirlo para explicarlo. Ya digo que este es uno de los temas más importantes de Rousseau, es uno de los temas, yo creo, donde hay más problemas, porque sí que es cierto que hay cierta ambigüedad o que hay distintas interpretaciones, por lo menos, ¿no? Nosotros estamos presentando una de ellas. ¿Qué sería la voluntad general? Sería, como hemos dicho que el soberano va a ser el pueblo, lógicamente, la voluntad general es la expresión de esa soberanía popular. No es una suma, no es cuantitativa. Por eso hay cosas que en democracia no se pueden votar. Democracia no es votar. Votar forma parte de la democracia, pero la clave de la democracia no es solo votar. Cuidado. No se puede votar los derechos humanos, diría Rousseau. No. Los derechos humanos están ahí. No se puede votar quitárselos a un grupo. No se puede votar, decir, bueno, pues desde ahora los rubios ya no tienen derecho a la vida. No, diría Rousseau. Cuidadito con esto de democracia es votar, esta chorrada. No es así. Votar forma parte fundamental de la democracia, pero la democracia no se reduce a votar. Primer punto. La soberanía popular no es la mera suma de voluntades. Es también la suma de voluntades, es decir, también hay que votar, porque es la forma en la cual, lógicamente, conocemos la soberanía popular. ¿Qué es entonces? Es un sujeto colectivo que piensa en el bien común. Es cuando estoy en la voluntad general, cuando yo renuncio a mi condición particularmente estricta, a mi condición personal, a mi egoísmo personal, a lo que a mí me interesa sobre los otros, y entonces pienso en el bien común. ¿Por qué yo me levanto en el metro? Porque pienso en el bien común. Si no, no me levantaría para concederle el puesto a esa anciana que siempre aparece en nuestros vídeos, que está ahí, que parece que la tía me persigue en el metro para que yo me levante. ¿Pero qué hago? Me levanto porque pienso en el bien común. Si pensara en mi egoísmo, no me levantaría. ¿Y cómo lo hago? Debo hacerlo libremente. Tengo un sometimiento libre al bien común. Y entonces tengo un sometimiento libre a la voluntad general. Y alguien podría decir, ¿y si no lo hace usted libremente? Tengo derecho a obligarle. ¿Por qué? Porque el bien común prima
sobre el egoísmo personal. Es decir, la libertad, que es el bien común, la voluntad general que expresa la soberanía popular, prima sobre su egoísmo. Y tengo derecho a obligarle a pagar impuestos. Fíjense cómo se llaman, impuestos. No se llaman donativo, se llaman impuestos y tengo derecho a obligarle. Y tengo derecho a que si usted tiene una empresa multinacional y me está tomando el pelo y está cogiendo sus impuestos y llevándose a un paraíso fiscal, yo le diré, usted es un sinvergüenza y usted no cumple la voluntad general. Usted no se preocupa del bien común, usted es un egoísta. ¿Y tengo derecho a qué? A obligarle a ser libre. Así de simple. Y así de complejo a la vez, porque claro, esto alguien puede pensar, pero esto puede generar en situaciones, efectivamente. Por eso, claro, pero esto nos puede pasar en todas las situaciones, ¿no? Esta también es verdad, pero esta sería la interpretación de la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? Para decirlo así, una breve frase. Es pensar en el bien común. Un ciudadano ya no piensa en sí mismo, sino que piensa en el bien común y actúa libremente en aras de ese bien común. Y otro ciudadano que no haga lo mismo y no actúe en aras del bien común puede ser obligado a actuar así porque se le obliga a ser libre. La educación obligatoria. Y precisamente otro punto muy importante de la filosofía de Rousseau es esa educación. Porque claro, visto lo visto, la educación va a ser fundamental, puesto que tengo que ¿qué? Que construir ese sujeto colectivo que piensa en el bien común. Eso va a ser fundamental para la sociedad. Claro, si estoy construyendo una sociedad donde una parte fundamental del esquema social es esa idea del bien común, tengo que tener muy presente la educación. ¿Y cómo va a ser esta educación? Dice Rousseau. Va a ser una educación de libertad frente al academicismo. Esto lo vamos a explicar bien para no entenderlo en un plano raro. La educación, ¿qué le ocurría a la educación de la época de Rousseau? Que era una educación, primero, para unos privilegiados. Segundo, absolutamente repetitiva, no memorística, cuidado, porque toda educación es memorística, lógicamente, las cosas se aprenden, hay que utilizar la memoria, imagínense que no tuvieran memoria. Yo, por cierto, aprovecho este momento, les recomiendo que cojan y busquen un documental que se llama El hombre con 7 segundos de memoria. Lo digo para esa gente que dice que la memoria no es importante. El hombre con 7 segundos de memoria. Yo les recomiendo ese documental, de verdad, véanlo ustedes y aprendan lo que es vivir sin memoria realmente. Pues, ¿qué ocurre? Que era una educación academicista, donde lo que importaba era la repetición de datos. Los niños aprendían listas inmensas, los faraones egipcios, la famosa lista de los reyes godos en España, ¿no? Los presidentes de la República, entonces aprendían las listas, pam, 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 y las repetían sin sentido, dice Rousseau, no, 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 no. Nosotros educamos en libertad para la libertad. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es educar además en contacto con la naturaleza y un punto muy importante, teniendo en cuenta la edad de la persona a la que estamos educando. No podemos tratar igual, esto es muy interesante en Rousseau, no podemos tratar igual a los niños que tienen 4 años que a los que tienen 8, que a los que tienen 17. Cuando yo doy clase en primero de la ESO que tienen 12 años, yo no puedo intentar explicar lo mismo que cuando doy clase en segundo de bachillerato, que tienen 17, 18, algunos 20. No, no podré, no, sería un absurdo. Lógicamente, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que adaptarme al niño. Esto es una idea que introduce Rousseau, uno de los que la introduce es Rousseau en su teoría de la educación, que es en el famoso libro Emilio, ¿no? De Rousseau. Y entonces tengo el qué, una libertad frente a un academicismo. ¿Por qué es una libertad? Porque lo que busco con mi educación es fomentar el deseo de saber, busco que los niños deseen conocer, tengan curiosidad intelectual y por lo tanto, ¿cuál es la última finalidad? Formar buenos ciudadanos. Porque Rousseau está convencido de que si yo
formo buenos ciudadanos, como van a pensar en el bien común, la voluntad general va a triunfar. Claro, la idea, por eso es tan importante la educación. La educación es la forma en la cual yo genero una estructura social que permite la formación de buenos ciudadanos, les hace libres y al hacerse libres piensan en el bien común y al pensar en el bien común desarrollan la voluntad general. Esa es la idea clave. Así pues ya tengo un proceso social. ¿Y todo esto para qué? Alguien podría decir, pero bueno, ¿y esto para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ello? Todo esto para la formación de un nuevo Estado. ¿Qué queremos hacer? Un contrato social para formar un nuevo Estado. ¿Cuál es este nuevo Estado? Primero lo vamos a definir negativamente. No es ni el natural, ya sabemos que era hipotético y no podemos volver a él, y tampoco es el estado social anterior. Ya lo sabemos, no es ninguno de esos dos. No es ni el estado natural ni el estado social anterior. Entonces, ¿qué es? Es una, vamos a ponerlo aquí que nos cabe, es una sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esta sociedad? ¿Cómo va a ser esta sociedad? Va a ser libre y racional. Esa va a ser la clave de este modelo social. Que permita que erradicar, por un lado, el mal moral y la injusticia, y por otro, ¿qué? Desarrollar la felicidad. Es decir, volver a ese hombre natural feliz, pero viviendo en otras condiciones. Vamos a resumir todo Rousseau. Vamos a ver cómo la estructura del pensamiento de Rousseau tiene una coherencia interna, no es una cosa que Rousseau, pues no sé, se le ocurriera una mañana y dijera a él, oye, pues voy a inventarme esto para ver cómo me queda. No. Vamos a ver la estructura del pensamiento de Rousseau como una coherencia perfectamente racional. Vamos allá. Hemos dicho, primer punto, Rousseau compara al hombre natural con el social. El hombre natural era bueno, feliz, con un egoísmo positivo, no malsano. El hombre social era malo, infeliz y con un egoísmo necesariamente malsano, porque al vivir con otros, sus acciones en su propio beneficio perjudicaban siempre al otro y las acciones de los otros le perjudicaban a él. Pero esto, ¿por qué se da entonces? Porque el mal es social, está en la sociedad. La sociedad, ¿qué hace? Corrompe. Esta es una cosa fundamental en Rousseau entenderla. Si el hombre fuera malo por naturaleza, como sería en Hobbes, no tendría sentido todo este rollo. Claro, si es que es malo, me da igual, haga lo que haga va a ser malo. Como Rousseau considera que no es malo por naturaleza, pero es malo aquí, es porque la sociedad le corrompe. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que, claro, cambiar todo el modelo social. Primero, busca el origen del mal. ¿Dónde está? En la propiedad privada, en el reparto desigual de la propiedad privada. ¿Qué provoca? Privilegios. Es decir, unos tienen más poder político que otros, unos se imponen sobre los otros. ¿Y eso qué genera? Una sociedad injusta, porque todo el mundo está en un continuo enfrentamiento, puesto que hay un reparto desigual de la propiedad y eso provoca un reparto desigual del poder. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Un contrato social. Hay que refundar, reformar la sociedad. Y para eso, hacer un pacto social justo. ¿Cuál es el objetivo? Armonizar. Es decir, equilibrar ¿el qué? La máxima libertad, la máxima igualdad y el máximo poder político para cada uno. Cada uno va a ser libre, cada uno va a ser igual a los otros, cada uno va a tener el mismo poder político. Desaparece el qué? El privilegio y la injusticia. Y para construir esto, ¿cuál es la clave? La soberanía popular, que se refleja ¿en qué? En la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? Hemos dicho muchas cosas de ella. Vamos a resumirla en una sola idea. Es cuando yo, como ciudadano, pienso en el bien común, renuncio a mi egoísmo y al renunciar a mi egoísmo, lo que hago es que me someto libremente al resto de la sociedad.
Por lo tanto, estoy haciéndome libre, esto es muy importante en Rousseau, estoy haciéndome libre porque lo que estoy renunciando es a mi libertad, que no la tenía. Obsérvese, si es que no la tenía. Lo que estoy renunciando es ¿a qué? A mi egoísmo. Por eso me estoy haciendo libre, porque estoy renunciando a mi egoísmo. Y dentro de esa creación de una nueva sociedad justa, es muy importante la educación porque va a servir ¿para qué? Para formar a esos buenos ciudadanos que piensen en el bien común. Y como tiene que formar ciudadanos libres, la educación a su vez tiene que ser una educación fundada, basada en la libertad. ¿Basada en qué? En una educación que haga que los niños no aprendan un montón de cosas de forma repetitiva. Repetimos, diferenciemos memorística de repetitiva. Sino que la aprendan ¿cómo? Porque desean aprender, porque desean saber, porque desean ¿qué? Ser miembros de una sociedad libre y racional. No podemos volver al estado natural, no debemos dejar el estado social como está, sino que debemos reformarlo para formar una sociedad libre y racional. En última instancia, ¿para qué? Para ser felices, para ser libres, para ser, en última instancia, otra vez, como una vez en la hipótesis rusoniana fuimos, hombres naturales, hombres libres, hombres buenos, hombres felices, pero ahora sí viviendo en sociedad. Pues como siempre hemos visto aquí todo el pensamiento de Rousseau en este campo. Por supuesto, Rousseau tiene muchísimas más cosas, nosotros siempre hacemos resúmenes de los autores, y esperemos que haya sido especialmente de su interés. Muchas gracias por estar ahí y como siempre en próximos vídeos más.